Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Y vamos a exponer esta palabra, pero usted nos va a ayudar a entender este pasaje, porque este pasaje es un poquito difícil de entender. Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer del versículo 31 en adelante. San Mateo 25, versículo 31. Precisamente vamos a hablar de ese propósito de Dios. Versículo 31. Yo leo uno, ustedes leen el siguiente. Vamos a hacerlo antifonalmente. Yo leo el 31, ustedes leen el 32 y así sucesivamente. Pero todos al unísono, o sea que se escuche como si estuviera hablando una sola persona. ¿De acuerdo? Bueno, dice la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Amén. ¿Qué entendieron? ¿Alguien entendió algo? Bueno, Dios ha diseñado la iglesia con un propósito. Nosotros no estamos aquí porque sí. Estamos aquí porque hay un propósito de Dios para la iglesia. ¿Cuál es ese propósito? Que la iglesia haga la obra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que la iglesia haga la obra de Dios. ¿Cuál? Predicar la palabra, ganar almas. Pero según este texto, ¿qué es? Servir, muy bien, servir. Suplir las necesidades de aquellos que van a creer. Quiero decirles que en este sector hay mucha gente que va a creer en el Señor. Pero ¿cómo llegarán a conocer a Dios?
haciendo la obra del Señor. Si la gente no se salva, entonces vamos a entender que la iglesia no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y es tremenda la sentencia. Bueno, he titulado a esta enseñanza el juicio a las naciones. Y vamos a analizar el versículo 31. Vamos a comenzar por ahí. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Y quién más? Y todos los santos ángeles con él. ¿Qué hará el Señor? Se sentará en su trono de gloria. ¿De qué evento está hablando la Biblia acá? ¿La qué? La segunda venida de Cristo. Así como hubo una primer venida, va a haber una segunda venida. Y nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo porque van a suceder varias cosas ahí. Escuche esto, hermano. El Señor vendrá y Él se va a sentar a juzgar. ¿A quién juzgará? Todas las naciones. Dice que Él se va a sentar en su trono de gloria. Tremendo ese día, hermano. Es el día del Señor, el día que habla la palabra de Dios. Entonces, Él se va a sentar en su trono de gloria y va a juzgar a las naciones. A mí me parece interesante eso. ¿Por qué Él va a juzgar? ¿Por qué va a juzgar? Porque Él es el dueño de todo. Él es juez justo. Él es el dueño de todas las cosas. Y Él dice, bueno, se terminó el tiempo, vamos a arreglar cuentas. Porque Él es el dueño. ¿De quién es la vida que nosotros tenemos ahorita? Es de Él. ¿Qué pasa si Él quisiera quitarnos la vida ahorita? Es de Él. Es de Él. Él nos la dio. Nosotros tenemos la vida prestada. Esa no es mía. Es de Él. Como Él es el dueño de la vida, pues Él tiene derecho a que yo le rinda cuentas de mi vida. ¿Qué hice con mi vida? Y un día todos nosotros, queridos y amados hermanos, vamos a dar cuenta de nuestra vida. ¿Qué hicimos? Y vamos a tener que rendirle cuentas a Él, porque Él es el dueño. Entonces tiene toda la autoridad y todo el derecho. San Juan capítulo 14, en el versículo 3, vamos a ver algunas palabras del Señor que Él dijo respecto a qué iba a ser Él o qué está haciendo Jesús en este tiempo. San Juan capítulo 14, versículo 3, dice la palabra de la siguiente manera. Le estaba diciendo a los discípulos, y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. ¿Y qué va a hacer? Y os tomaré a mí mismo, o sea que Él nos ve uno con Él. Y os tomaré a mí mismo, ¿para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿por qué Jesús va a volver por segunda vez? Una de las cosas, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Nos va a tomar a su pueblo, a su iglesia. ¿Para qué? Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ese es uno de los propósitos de la segunda venida de Cristo. San Juan capítulo 5, versículo 22, ahí atrásito, 5:22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, ¿quién va a juzgar a las naciones? El Señor Jesucristo. Él va a juzgar. ¿Juzgar qué es? Juzgar es dar un dictamen de qué es bueno y de qué es malo. ¿Qué merece aprobación y qué no merece aprobación? Eso es juzgar.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. ¿Hay un hermano que lo pueda leer? Aleluya. Mire lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ya hice la obra. Ya hice lo que Dios me dijo que hiciera. Ya cumplí el propósito de Dios. ¿Qué Él espera ahora? Una corona, una recompensa. ¿Quién se la va a dar? El Señor juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. Pero dice, y no solo a mí, sino también a usted. Y también a mí. El Señor nos va a dar una corona de justicia. El juez justo. Porque Él va a juzgar nuestras obras. Él va a pagar a cada uno según lo que hayamos hecho como hijos de Dios. O sea que usted está dentro de una iglesia y hace parte de una iglesia para cumplir el propósito de Dios. Amén. Segunda carta de Juan, versículo 8. Segunda carta de Juan. Está entre Génesis y Apocalipsis para que no saben dónde es. San Juan, segunda, versículo 8. Mire lo que dice. Mire lo que dice el apóstol Juan. ¿Qué dice? Mirad. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia? Correcto, a la iglesia. Mirad por vosotros mismos. ¿Para qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis ¿qué? Galardón completo. O sea que el apóstol está diciendo, ojo hermanos, pilas. Ustedes tienen que estar observando, estar vigilantes. Ustedes tienen que tener cuidado cómo viven para que ustedes no vayan a perder el fruto de su trabajo. Quiere decir que podemos perder el fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero el Señor, el Espíritu Santo está diciendo, miren, estén pendientes, estén vigilantes, sean cuidadosos para que ustedes no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban el galardón completo. Amén. Bueno, esto nos habla de que la vida cristiana tiene un propósito. Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo 16, 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces ¿qué hará? Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Si hicimos algo bueno, ¿qué vamos a recibir? Una buena recompensa. Pero si hicimos mal las cosas, también vamos a recibir. Pero de acuerdo a lo que hayamos hecho, porque dice, a cada uno conforme a sus obras. O sea que nosotros realmente como iglesia nos estamos preparando para rendir cuentas al Señor. Tal vez usted dice, yo soy muy joven. Pues de acuerdo a lo que haya recibido, de acuerdo a eso es que va a ser juzgado. Tal vez usted dice, yo soy muy anciano. No, de acuerdo a lo que haya recibido es que va a ser juzgado. Pero todos vamos a ser juzgados, dice, conforme a nuestras obras, y vamos a recibir la recompensa de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Entonces le hago una pregunta, ¿tiene importancia las obras? ¿Lo que nosotros hacemos tiene importancia? Sí, porque Él va a pagar conforme a esa obra.
Hay creyentes que piensan, no, yo soy cristiano y todo, yo creo en el Señor. Lo que haga no importa. Sí, sí tiene importancia. Es muy importante las obras. Porque Dios va a dar un dictamen, es de acuerdo a las obras. Entonces las obras son muy importantes en la iglesia. Entonces vamos a analizar, volvamos a Mateo 25. Vamos a analizar el siguiente versículo, 32. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué va a hacer el Señor? Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿El Señor sabe quién es de él? Claro, él mismo lo va a hacer. ¿Usted cree que va a estar en la parte de las ovejas o en la parte de los cabritos? Porque el Señor ese día va a apartar. Entonces usted va a decir, ay, yo pensé que ese era cabrito y no, mire, esa oveja, allá tiene el Señor allá a ese lado. Pero ¿quién conoce verdaderamente el corazón de las personas? El Señor, ¿verdad? Entonces dice que apartará, va a clasificar, porque las ovejas no van a recibir el mismo juicio de los cabritos, va a ser diferente, por eso dice que apartará. Entonces, para los creyentes, dice versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Ovejas a su derecha. Muy bien. ¿Quiere decir cómo? El Señor está a la diestra, ¿cierto? Pero él dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Pero en sentido espiritual, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir, aquí no está hablando de política, está hablando de una posición espiritual. Y esa posición espiritual a la derecha es un lugar de privilegio, pero al lado izquierdo es un lugar de deshonra. La palabra lugar, o sea, a la izquierda significa en griego euskera. Escu significa mano. Kerros significa torcido, o sea, mano torcida o mano torpe o siniestra. Eso significa a la izquierda. Ovejas y cabritos, en sentido espiritual, es que las ovejas oyen la voz del Señor y le siguen, mientras que los cabritos, en sentido espiritual, habla de aquellas personas que no obedecen la voz del Señor. Eso significa, es sencillo. Entonces, dice la palabra ahí en el versículo siguiente. Estamos en 25, 33. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué les va a decir? Venid, benditos de mi Padre. ¿Qué les dice? Heredad el reino preparado para vosotros ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. El reino preparado significa que para los creyentes va a haber un tribunal de Cristo. Va a haber unas recompensas, pero va a haber un reino para los creyentes. Para los creyentes no va a haber juicio de condenación, no. Va a haber recompensas, tribunal de Cristo. Y para los incrédulos, ¿qué va a haber? Juicio eterno. Para ellos va a haber juicio eterno. Entonces, los de la izquierda representan a los incrédulos, aquellos que no escucharon la voz del Señor. San Juan capítulo 10, en el versículo 3, nos dice algo muy importante acerca de las ovejas.
San Juan capítulo 10, versículo 3 y 4 dice: a este abre el portero y las ovejas ¿qué? Oyen su voz. Yo le hago una pregunta, hermano. Cuando Dios habla, ¿usted sabe o puede escuchar la voz de Dios? ¿Cómo sabe usted cuando Dios habla? Porque dice que oyen la voz del pastor y le siguen. ¿Cómo sabe usted que es la voz de Dios? Cuando Él habla, y Dios me está hablando. Pero dice, y le siguen. ¿Cómo sabemos? ¿Qué siente usted en su corazón? ¿Qué siente? Un gozo, un deseo de hacer la voluntad de Dios. Un deseo de hacer lo que Dios quiere. Esa persona es una oveja porque escucha la voz del pastor, escucha la voz del Señor, pero no solamente escucha, sino dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas ¿qué? Le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Entonces, esta es una oveja, alguien que oye y sigue al Señor. Si usted está escuchando al Señor y le está siguiendo, usted va a ser parte del grupo de la derecha. No estoy hablando de política, que la derecha es bien corrupta. Pues es lo que hemos sabido. Pero la izquierda creo que también. Entonces, dice el Señor, reino preparado. Esto habla del reino milenial. Mire, hermano, no nos afanemos ahorita por política. Va a haber un reinado perfecto. ¿Y sabe cuánto va a durar ese reinado? 1000 años. 1000 años. ¿Y sabe quiénes van a ser los gobernadores? Los presidentes, los alcaldes, los concejales, los jueces, nosotros. ¿Y sabe quién nos va a colocar ahí? El mismo Señor. Y va a ser un reino perfecto, 1000 años. Un reino como nunca antes va a haber en la tierra. Y de ese reinado es que está hablando el Señor. Ustedes son mis ovejas y ustedes van a reinar conmigo. Y vamos a reinar juntamente con el Señor en este mundo. Un reinado perfecto. ¿Usted cree que algún reino de este mundo puede transformar esto? Antes puede ser peor. A no ser que Dios levante un hombre de Dios y traiga medio alivio a esta nación. Dios lo puede hacer. Pero no nos afanemos porque esto no tiene como como la idea de cambiar. No nos afanemos. Hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Si el Señor quiere levantar a un hombre temeroso de Dios para hacer algunos arreglitos en el país, está bien. Pero sabe, el reinado perfecto va a ser cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Sabe qué dice la palabra? Que todas las armas nucleares y todo eso que hay se va a convertir en herramienta. Todo eso. No van a haber ni ese tipo de armamento, sino que va a estar enfatizado en una paz perfecta. Eso solamente lo va a traer el Señor cuando Él vuelva por segunda vez. Nosotros sabemos que la maldad está dominando sobre esta tierra y nada va a cambiar, hermano. Las cosas van a empeorar. Hermano, no se mate si por la derecha o por la izquierda, no nos matemos por eso. Eso para mí todos son iguales. Todos. Y se van a dar cuenta. Todos son iguales. Y
y eso no trae ningún beneficio. Entonces no nos afanemos por los gobiernos terrenales. Afanémonos por estar preparados para ese reinado que vamos, ese reino que vamos a recibir usted y yo cuando venga el Señor. Y el Señor dice, esto estaba preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a reinar juntamente con Cristo. Él será el rey de toda la tierra. Aleluya. Y vamos a reinar. ¿Pero por qué vamos a reinar? Pues vamos ahí a San Mateo. Aquí es donde quiero entrar a explicar. Capítulo 25, versículo 35. Dice, está hablando de heredar un reino preparado desde la fundación del mundo. Ahora va a decir el por qué. Versículo 35. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que el Señor está dando a ellos? Para que ellos hereden el reino de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque hay gente que hace buenas obras y no van a ser salvos. Pero ¿qué quiere decir esto, hermano? Que los que somos de Cristo nos caracterizamos por la compasión y la humildad a una sociedad necesitada. Eso caracteriza a la iglesia de Cristo. Es lo que debe caracterizar. Hay una motivación interna en el corazón de cada creyente y es el amor de Dios y la compasión de Dios para mostrarla a otras personas. Esa es la labor de la iglesia. Entonces yo le pregunto, como iglesia nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos mostrando el amor de Dios hacia una sociedad necesitada? Jesús dijo que servir a otros es como hacerlo a Él mismo. Él dijo, ellos preguntan, pero Señor, ¿cuándo nosotros lo vimos? Yo no me acuerdo haberlo visto usted. Que usted tuvo hambre y yo le di de comer. Que usted tuvo sed y yo le di de beber. Que yo lo vi desnudo y lo cubrí. Yo no me acuerdo. Y Jesús dijo, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que Jesús está en las necesidades de las personas. Cuando nosotros hacemos obras de amor a otras personas, lo estamos haciendo a Jesús. Lo estamos haciendo a Jesús. Si nosotros ignoramos las necesidades de las personas, estamos ignorando a Cristo Jesús, porque Él está en las necesidades de las personas. Entonces, estos creyentes se esforzaron por satisfacer las necesidades de otras personas, mientras que los cabritos, no. Pero porque ellos podían suplir las necesidades de esas otras personas. ¿Qué era lo que había en ellos? El amor de Dios. Sin amor no se puede servir. Si el amor de Dios está en usted y está en mí, nosotros vamos a servir a esta sociedad, hermano. Hay mucho por hacer. La iglesia no es solamente para reunirnos, la iglesia es para hacer las obras de Dios. Es para mostrar el amor de Dios hacia otras personas, porque un día el Señor nos va a decir, vengan, benditos de mi Padre, heredad, porque tuve hambre. ¿Sabe que Jesús está esperando que nosotros vayamos a dar alimento a Él? Porque Él está en las personas.
Él está en las necesidades de las personas. Tenemos un propósito como iglesia, hermano. No podemos desconocer esto, porque si lo desconocemos, estamos dejando a un lado el propósito de Dios. No estamos entendiendo para qué hemos sido llamados. Mire, y es tan interesante que ellos dicen: Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo lo vimos enfermo en la cárcel? Mire, es tan natural para la iglesia hacer las obras de Dios. Es tan natural que ellos no se dan cuenta que lo hacen. Es tan natural poder vivir de esta manera, poder tener este estilo de vida que ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Es natural. ¿Cómo era que decía Francia Márquez? Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, no van a pensar. Pero ella decía que la dignidad se haga ¿qué? Costumbre. ¿Cómo es? O que la honradez sea tan normal que se vuelva costumbre. Algo así dijo el Chavo. Pero me pareció interesante esa frase. Entonces muchas personas van a conocer a Jesús por la labor de la iglesia, hermano. Porque a veces pensamos solo en nosotros. Solo pensamos en nosotros. Pero no pensamos en otros. ¿Sabe cuántas personas están en la cárcel hoy? ¿Cuántas personas están allí que necesitan oír la palabra de Dios? ¿Cuántas personas que están enfermos? ¿Cuántos alguna vez han estado enfermos, hospitalizados, que usted no sabe si va a salir de ahí? Levante la mano. ¿Alguno ha estado así? Yo sí he estado así. ¿Qué mensaje de esperanza, qué palabra necesita una persona? ¿A cuántas personas estamos siguiendo? Personas que Jesús puede sanar. Personas que Jesús puede salvar. ¿Cuántas personas que están al borde del suicidio y que Jesús va a sanar y va a liberar? Pero si nosotros no hacemos la obra. Entonces muchas personas van a conocer a Jesús por la labor de la iglesia. Y yo quiero, hermano, Dios ha puesto en mi corazón que le diga esto a ustedes: seamos de bendición para esta sociedad. ¿Qué necesidades hay en este sector? ¿Qué necesidades? ¿Cuántos niños, por ejemplo, si hacemos una encuesta, cuántos niños a veces comen una vez al día? ¿Alguno ha hecho esa encuesta? ¿Cuántos niños no pueden estudiar? ¿Cuántos niños no tienen zapatos? Hay muchísima necesidad, hermano. Muchísima necesidad. ¿Qué tal si nosotros empezamos a ir a ver las necesidades de este sector, de esta Comuna 8? Y empezamos a funcionar como iglesia. ¿Y sabe quién nos va a dar los recursos? Dios. Dios va a proveer. Dios nos va a dar lo que necesitamos para compartir con ellos. ¿Sabía usted que entre uno más da, Dios más le da? ¿Sabía usted eso? Porque eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Entre más demos, más Dios va a dar. Y el Señor les dice: miren, muchos de estos son mis hermanos pequeños. Ellos conocieron a Jesús por la labor de ustedes. ¿Sabe que Jesús suplía la necesidad de las personas? Si usted lee en San Marcos, ¿cuántos han leído la multiplicación de los panes? Y dice la Biblia que llevaban 3 días y el Señor les enseñaba y les daba palabra. Pero a los 3 días los discípulos le dijeron al Señor: Señor, despídelos. Ya llevan 3 días con nosotros, tienen hambre, tienen sed.
dígales que se vayan. ¿Y qué les dijo el Señor a ellos? ¿Qué les dijo? Denle ustedes de comer. ¿Y qué dijo uno de ellos? No me acuerdo quién fue. ¿De dónde, Señor? Si es que yo no gano tanto para darle a comer a tanta gente. Pero ¿sabe quién es el dueño de todo y el proveedor de todas las cosas? Dios. Y Dios multiplicó. Y comieron 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Dios suplió la parte espiritual, que es la que nosotros tenemos que suplir como iglesia, pero también la parte física. Dianita estaba hablando de traer un mercado. ¿Qué tal si todos unimos nuestros esfuerzos y cada uno traemos algo? Entre todos podemos bendecir a varias personas, a muchas personas. Los podemos bendecir. Y esto le agrada a Dios. Dios ha puesto la iglesia para suplir las necesidades de esta sociedad. ¿Cuántos quieren hacer parte de las ovejas del Señor? Vamos a reinar, hermano. Se lo aseguro, vamos a reinar. Y un día usted y yo vamos a escuchar la voz del Señor. Venid benditos de mi Padre. Señor, ¿pero cuándo? Le estamos haciendo a la sociedad, lo estamos haciendo a Jesús. No es que la iglesia sea salva por obra, no. No somos salvos por obra. Pero la salvación nos lleva a vivir en las obras de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren orar conmigo y decir, Señor, yo quiero ser parte de ese reino? Yo quiero comenzar desde ahora. Yo quiero escuchar esa voz ese día, decir, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Cuántos van a la cárcel a visitar a los presos? ¿Alguna vez alguien ha ido a visitar, a llevar el mensaje del evangelio? Yo también he ido. Yo he ido varias veces a la cárcel y eso es feo. Y una anécdota, la última vez que fuimos nos confundieron con paramilitares y nos iban a linchar, pero el Señor nos guardó. Es un riesgo, pero el Señor dijo, estuve en la cárcel, estuve y me fuisteis a ver. Entonces, ¿quién está en la cárcel? ¿Quién está allá? Jesús. ¿Quién está en los hospitales? Jesús. ¿Quién está allá en los suburbios, allá en esa parte donde hay miseria, pobreza, donde no hay nada? ¿Quién está allá? Jesús. ¿Quiénes quieren ir a Jesús? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé sensibilidad. Entendamos el propósito de Dios como iglesia y vayamos a ellos. Amén. ¿Puede levantar su manito ahí? Y oramos. Señor Padre, un día, tal vez no muy lejano, vas a venir por segunda vez y vas a hacer un juicio a las naciones. Y entre ese juicio vamos a estar nosotros. Pero no será un juicio para condenación, sino que será un juicio para recompensas. Un juicio, Señor, donde tú vas a decir, qué bueno que lo hicieron. Qué bueno que cumplieron el propósito de Dios. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Señor, ayúdanos a hacer luz y sal a este mundo. Ayúdanos. Hay una disposición en nuestro corazón de empezar a hacerlo.
Señor, no hemos sido solamente llamados para reunirnos y ser edificados, sino también para ir a las necesidades de las personas, a las necesidades de esta sociedad, para que como iglesia, Señor, podamos ser luz para ellos. Tal vez muchos de ellos te van a conocer, muchos de ellos van a ser salvos, muchos de ellos vendrán a tus pies, Señor, para ser salvos por la obra de la iglesia. Porque la iglesia cumplimos el propósito de Dios en este lugar donde tú nos has puesto. Señor, dispongo mi corazón. Si usted lo siente así, hermano, y decirle al Señor, dile: Señor, dispongo mi corazón para hacer tu obra. Quiero unirme a la iglesia para hacer esa labor, para que como iglesia hagamos esa labor. Me uno a la iglesia, Señor, para cumplir ese propósito. Ayúdanos, mi buen Dios. No queremos ser más estériles. Queremos dar fruto. Queremos sembrar. Queremos dar del amor que tú has puesto en nosotros, poderlo dar, poderlo compartir, Señor, a otras personas. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No más esterilidad, Señor, en nuestra iglesia. No más, Señor. No queremos ser más estériles, infructíferos. Queremos ser fructíferos. Y que se haga tan normal, Señor, tan normal, que sea nuestro estilo de vida. Y que aún, Señor, sea tan normal que ni nos damos cuenta, Señor, que lo estamos haciendo. Gracias, mi buen Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Encomendamos esta labor de la iglesia este año 2023. Que sea una realidad para nosotros. Que dejemos, Señor, tanto argumento, tantas cosas, Señor, que a veces son obstáculos para hacer tu obra. Tú no vas a premiar a los más estudiados en teología. Tú no vas a premiar a los que más tienen títulos. Tú vas a premiar a aquellos que hicieron tu obra. Señor, gracias. Gracias por mostrarnos, por enseñarnos y motivarnos a hacer lo que tú quieres y así prepararnos para tu segunda venida. Bendecimos la iglesia, cada familia, cada varón, cada mujer, cada joven, cada adolescente, cada niño, los bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, espero que esta palabra